Hola para todos, muy buenos días. El día de hoy vamos a revisar un tema que durante los últimos años ha sido de gran importancia para el equipo multidisciplinario de salud. No sin ello, cada uno de los profesionales de enfermería que se desempeñan tanto en unidades de cuidado intensivo como en áreas integrales de manejo de la parte pulmonar, cardiopulmonar, juegan un papel muy importante. Por ello, los profesionales de enfermería y aún más los que se dedican a la práctica avanzada del cuidado en unidades de alta complejidad como son las unidades de cuidado intensivo requieren de alguna forma que sepan cuáles son las características clínicas, los desenlaces, el posible manejo y cada una de las intervenciones de cuidado de enfermería, cómo deben de estar orientadas y más aún desde la mejor evidencia posible. Vamos a revisar cómo la hipertensión pulmonar interviene en muchos factores y desenlaces que pueden ser susceptibles de estos manejos o estas intervenciones de cuidado de enfermería. Como objetivos para esta sesión del día de hoy, vamos a dar a conocer y comprender cuáles son esos mecanismos fisiopatológicos de la hipertensión pulmonar, aquellas manifestaciones clínicas de la hipertensión pulmonar, conocer aquellos estudios complementarios del diagnóstico de la hipertensión pulmonar, comprender los criterios diagnósticos y las escalas de severidad que se integran en este manejo, ya que es una de las patologías que puede integrar más de otras patologías, entonces requiere sí un acompañamiento de un equipo multidisciplinario. Conocer los tratamientos y las recomendaciones según diferentes guías, revisiones de artículos y según la última actualización de la Guía Europea de Hipertensión Pulmonar. Y también comprender el manejo de las exacerbaciones y manejo integral de esta patología. No sin antes centrarnos sobre cuáles son esos posibles dominios que como enfermeros podemos trabajar. Y para ello, de alguna forma, nos vamos a centrar en esas respuestas cardiopulmonares y de ahí que nos vamos a centrar sobre el dominio 4, actividad y reposo, y sobre la clase 4, respuestas cardiovasculares y pulmonares. Para eso, de alguna forma, vamos a estar acompañando de la mejor evidencia clínica posible, pero también sin olvidarnos de ese cuidado de enfermería integral que debemos de tener con este tipo de pacientes. Para eso vamos a abarcar las últimas actualizaciones y los últimos manejos sobre la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, que hace referencia al diagnóstico y tratamiento de la hipertensión pulmonar, y algunas definiciones que se han tomado por parte de algunos consensos clínicos que se han realizado en torno a esta enfermedad, como lo es, por ejemplo, el consenso de Niza. Para empezar, tenemos que tener en cuenta principalmente cómo está conformada esa anatomía cardíaca y pulmonar. Para eso, dentro de cada uno de los artículos que yo les he dejado de revisión, han de encontrar cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve todo el proceso de circulación mayor, de circulación menor, y cómo diferentes procesos fisiopatológicos que más adelante lo vamos a ver integran para que de alguna forma ese flujo arterial pulmonar se vea limitado y de ahí que empiecen a existir cada una de esas manifestaciones clínicas que podemos encontrar en este tipo de pacientes. Dentro de ese manejo vamos a abordar qué es hipertensión pulmonar, qué es y cómo se realiza el enfoque integral para este tipo de pacientes, cómo se realiza de alguna manera el diagnóstico terapéutico y las intervenciones de enfermería que se deban de tener en cuenta para abordar cada uno de estos pacientes. La hipertensión pulmonar eh, integra cada uno de las diferentes manifestaciones clínicas. Es un tipo de presión arterial alta
que afecta inicialmente las arterias de los pulmones y específicamente las cavidades del lado derecho del corazón, eh, con mayor normalidad. Dentro de las causas, es una patología pluripatológica que tiene múltiples causas y se han agrupado en 5 grandes grupos. Y dentro de esto, cuando esas pequeñas arterias de los vasos de los pulmones se estrechan, irrumpe o limita el flujo de sangre que de alguna forma transporta la mayor cantidad de oxígeno, y cuando esto sucede pues la presión se acumula y de alguna forma esto se denomina hipertensión pulmonar. Es importante tener en cuenta dentro de este manejo integral de la hipertensión pulmonar. Existen 5 grupos, sin embargo, las clasificaciones para los grupos 3 y 4 es subdiagnosticada. La utilización del cateterismo cardíaco derecho es de alguna forma uno de los piezas claves fundamentales, principalmente para diagnosticar hipertensión pulmonar, principalmente del grupo 3, del grupo 1 y 4 inicialmente. El tamizaje de este tipo de poblaciones requiere pues de un manejo integral, es alto y el riesgo también es mucho mayor. Es una enfermedad que de alguna forma tiene muchos desenlaces, se diagnostica tardíamente, pero esos desenlaces son potencialmente prevenibles cuando se realiza de una forma temprana con un adecuado manejo de un equipo multidisciplinario que puede integrarse a partir de un cardiólogo, un neumólogo, un reumatólogo y una persona que esté entrenada en este tipo de patologías. Es importante mejorar las políticas públicas en salud en torno a este tipo de enfermedades y que de alguna forma a este tipo de población se le garantice el acceso al tratamiento, ya que la mayoría de los pacientes cuando ingresan a este tipo de programas ya han pasado un largo recorrido. Es una enfermedad de alto costo, sin embargo, la limitación al tratamiento hace que este tipo de pacientes reingresen por exacerbaciones crónicas y tardías desde la falta de medicamentos. Entonces es importante que tengamos en cuenta cada una de estas características. Y para eso, la hipertensión pulmonar se ha definido, según algunas de las guías, como la elevación de la presión arterial media en circulación pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio. Este tipo de patologías, de alguna forma, eh, intervienen directamente mmm, sobre diferentes mecanismos. Y dentro de ello es muy importante que tengamos que tener en cuenta que es una enfermedad que tiene múltiples etiologías y que todas tienen complicaciones de alta mortalidad, ¿sí? Tienen múltiples complicaciones de alta mortalidad para este tipo de patologías. Dentro de esto, ¿por qué hablar de hipertensión pulmonar? Y es que uno de cada 4 pacientes probablemente requieran de un manejo multidisciplinario. Y encontramos que más o menos de un total de grupo de la población, casi 12 millones de personas podrían tener hipertensión pulmonar, ¿sí? De ese grupo de personas, el 50%, más del 50% podría tener hipertensión pulmonar, y dentro de ellos se pueden clasificar que la de mayor predominio generalmente es la del grupo 2 asociada generalmente a enfermedades cardiovasculares como la falla cardíaca. Dentro de esto, a pesar de que ha ido un manejo integral, ha ido incrementándose con el largo y el pasar de los años. Y dentro de esto hemos visto cómo la prevalencia y la morbilidad de este tipo de personas ha ido aumentando, ya ha estado en incremento progresivo. Para Colombia, dentro de esto, la limitación en cuanto al manejo de epidemiología ha sido muy limitada, y por el momento encontramos con este primer artículo en el cual nos habla de que existe hipertensión pulmonar. Sin embargo,
La crecientes casos reportados por hipertensión pulmonar para el 2014 son de 5.873 pacientes. Para este 2020 se hablaba en estadísticas por el DANE que más de 10.000 pacientes en Colombia tenían diagnóstico de hipertensión pulmonar. Y dentro de esto hemos mirado cómo ha sido el comportamiento clínico por sexo, en el cual hemos evidenciado que el sexo femenino tiene gran característica y aumento clínico de este tipo de población. Para comenzar, vamos a tener en cuenta que existe una paciente femenina de 29 años de edad con un cuadro clínico de 3 años de evolución caracterizado por palpitaciones, disnea y dolor torácico inespecífico, que ha consultado a urgencias y por consulta externa, pero le dicen que más que todo es alguna patología respiratoria y que ella cada vez se refiere que se ahoga más. Tiene antecedentes patológicos negativos, farmacológicos, solo el uso de algunos anticonceptivos orales tóxicos negativos, y a la paciente se le hizo un seguimiento en el cual se le indicaba realizar un holter cardíaco en el cual se le encontró que tenía una taquicardia sinusal. El resto del estudio no era normal, una prueba de esfuerzo que salió indeterminada para isquemia por la mala clase funcional, fracción de eyección preservada, una espirometría normal y un hemograma que aparentemente no tenía ninguna complicación, es con una placa de rayos X que aparentemente salió normal, silueta cardíaca normal, aparentemente no tiene signos de cardiomegalia y de resto sin ninguna otra causa. Pero de estos pacientes con estos cuadros clínicos, muchos de ellos son subdiagnosticados. Y aquí miramos cómo la prevalencia de este tipo de pacientes que han sido mal evaluados y eh, evaluados tardíamente, pues representan un alto porcentaje. Para el grupo 1 un 73%, para el grupo 2 un 61% y para el grupo 3 un 56%. Diagnosticados de forma correcta o incorrecta. Y el 33% con diagnóstico inadecuado. La mayoría de este tipo de pacientes se remiten tarde en clase funcional 3 y 4. De ahí la importancia que debemos de realizar una valoración clínica objetiva para este tipo de pacientes. Es de difícil manejo, entonces es importante realizarla de manera integral y ojalá que se remitan a clínicas en donde manejen este tipo de patologías. La clasificación que vamos a mirar a continuación y que vamos a ir desarrollando por cada uno de estos tipos de grupos se ha definido dentro de las guías inicialmente como 4 grupos característicos. Sin embargo, en la última actualización se establece de que existen 5 grupos característicos. Un grupo 1 en donde vamos a encontrar que hay hipertensión pulmonar arterial precapilar, el grupo 2 hipertensión pulmonar arterial postcapilar, el grupo 3 que hace parte del grupo de las neumopatías crónicas o hipoxémicas, el grupo 4 que hace parte del grupo de las neumopatías tromboembólicas crónicas, y el grupo 5 en donde encontramos alteraciones realmente hematológicas, enfermedad por mediastinitis o fibrosantes, y que hacen parte de este nuevo grupo en las nuevas actualizaciones de las guías. Dentro de eso encontramos que, como sabemos, la definición de hipertensión arterial es aquel paciente que mediante un cateterismo cardíaco derecho se diagnostique como una presión sistólica, una presión arterial media pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio. Una precapilar en la cual se tenga en cuenta que tenga una presión arterial media mayor a 20 milímetros de mercurio, que tenga una presión en cuña pulmonar menor a 15, pero que tenga una resistencia vascular periférica mayor a 2 unidades WOS. Y de aquí hubo un grande cambio porque anteriormente se manejaba que este tipo de pacientes tenía que tener 3 en cuanto a unidades WOT, en cuanto a la resistencia vascular periférica. En cuanto a la hipertensión pulmonar precapilar encontramos presión media mayor a 20, cuña mayor a 15 y resistencia vascular periférica menor a 2 unidades WOTS. En cuanto a la postcapilar encontramos mayor a 20, presión arterial media mayor a 20, presión de cuña mayor a 15 y una resistencia vascular periférica mayor a 2. Y cuando encontramos algún tipo de exacerbación con algún tipo de ejercicio, encontramos que existe una relación que se puede dar entre la presión arterial media y el gasto cardíaco, y esta debe estar limitada
por una limitación de flujo mayor a 3 milímetros de mercurio sobre litro. Este grupo de la clasificación hacen parte los 5 grupos que ya les había mencionado y dentro de ellos encontramos generalmente el primer grupo que hace cuenta del grupo 1 que es precapilar y encontramos algunas manifestaciones, algunas causas como que puede ser idiopática, irritable, algún manejo de toxinas, alguna conectividad, daño en el tejido de conectividad inicialmente principalmente pulmonar, VIH, hipertensión portal o congestión a nivel del corazón. En cuanto al grupo 2, generalmente encontramos que la causa es falla cardíaca izquierda y dentro de esto podemos encontrar que haya falla cardíaca con fracción de eyección preservada o reducida, patologías valvulares o que de alguna forma este tipo de condiciones pues incrementen la falla cardíaca del grupo 2 postcapilar. En cuanto al grupo 3, encontramos que pacientes que tengan enfermedades pulmonares o trastornos de hipoxia como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que haya un patrón restrictivo en el paciente, hipoxia o que el paciente tenga desarrollo de algún tipo de enfermedad pulmonar que generalmente cause problema a nivel de los alvéolos y que tenga un comportamiento enfisematoso. En cuanto a la hipertensión pulmonar arterial obstructiva, generalmente encontramos las enfermedades tromboembolíticas crónicas o algún tipo de tumores que pueda ocasionar algún tipo de obstrucción a nivel del flujo arterial pulmonar. Y en el grupo 5 encontramos que puede ser múltiples mecanismos que pueden desencadenar este tipo de enfermedad, desórdenes hematológicos, metabólicos, otro tipo de manifestaciones que tengan a nivel del complejo cardiovascular generalmente, que no sean propios originados de una falla cardíaca, sino más que todo de origen congénito, como atresia de grandes vasos o generalmente patologías con interdependencia ventricular como un CIA o un CIB. Las manifestaciones clínicas de este tipo de pacientes pues van a estar dadas cada uno por diferentes procesos fisiopatológicos y es muy complejo hablar de una fisiopatología clara que pueda existir en cuanto a esta enfermedad. Dependiendo de la clasificación del grupo o de la causa, podríamos hablar de que podríamos orientar una fisiopatología dependiendo del origen de la enfermedad. Sin embargo, podemos entrar a hablar de que a grandes rasgos existe que un balance o debería existir un balance entre dos agentes principales, los vasoconstrictores y los vasodilatadores, así como diferentes factores externos que pueden intervenir en este tipo. Derivados de las paredes, principalmente del endotelio vascular, donde este trae como resultado una alteración en el equilibrio de esa disfunción endotelial, generalmente promovida por estímulos como la hipoxia, la acidosis, la activación de diferentes radicales libres y mediadores inflamatorios que de alguna manera incrementen ese aumento del flujo sanguíneo pulmonar del lado izquierdo hacia la derecha por cortocircuito intracardíaco y haya una disfunción principalmente a nivel de los procesos de estos vasos. Es importante tener en cuenta dentro de esto la etiología propia de la enfermedad, como les he dicho. De ahí que, pues, de alguna forma sea una patología que pues, sea compleja porque hay que tratar inicialmente la causa de la enfermedad. Normalmente nosotros encontramos daño, dependiendo de la causa, a nivel de las paredes del endotelio vascular. Y va a haber principalmente un daño a nivel de la íntima. Esos procesos o esa liberación de ciertas sustancias, como lo he mencionado anteriormente, generan una alteración en la regulación de esas sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras del endotelio vascular. Y esas sustancias también van a ocasionar una remodelación vascular con alguna proliferación de las sustancias del músculo liso, de la túnica media y de la íntima, generando lesión en el nivel del endotelio y generando anormalidades a nivel de la cascada de anticoagulación. Esto generalmente, por diferentes factores, va a generar activación de la cascada plaquetaria, va a haber agregación plaquetaria principalmente donde existe el baño a nivel de las paredes de las arterias
va a ocasionar liberación de mecanismos proinflamatorios, citoquinas, bradykininas, prostaglandinas que intervienen en estos procesos inflamatorios también, y de alguna forma esto va a permear que se formen estos trombos a nivel del vaso. Dentro de esto también tenemos que encontrar eh, la mayor causa que se ha asociado generalmente en hipertensión pulmonar del grupo 5 o grupo 1 cuando son de tipo hereditarios o cuando no hay una causa filial. En procesos escleróticos, la hipertensión pulmonar es una patología vascular devastadora, porque hay dos mecanismos o dos vías. Por un lado está la parte de la inflamación, por el otro lado está la parte de la autoinmunidad. Entonces, de alguna forma, estos procesos entran a competir también entre sí y pueden intervenir en esos procesos de formación de trombos. ¿Por qué? Porque van a haber interleuquinas, tanto 1 como las 6 elevados, y de alguna forma estos procesos de autoinmunidad generan también anticuerpos en suero de pacientes con algún tipo, por ejemplo, de esclerosis que generen otro tipo de sustancias y permeen esa formación de trombos y la restricción del flujo a nivel pulmonar. Eh, de parte idiopática, en el factor idiopático o genético, ¿sí? No se ha demostrado que haya un factor filial. Sin embargo, existen liberaciones de radicales libres y que esto pueda permear la formación de fibrosis de la íntima, proliferación de la adventicia y necrosis fibrinoide, afectando pues ese factor de agregación plaquetaria y cierto grado de hipercoagulabilidad por esa misma activación de la cascada de coagulación. Entonces, hablar como tal de un proceso fisiopatológico claro es muy complejo. Sin embargo, tengan en cuenta que existen estos marcadores, que hay una lesión endotelial, que hay una anormalidad en las cascadas de coagulación que generan un trombos y que esa acumulación de trombos dentro del vaso de las paredes de las arterias limitan el flujo, aumentando la resistencia y que de alguna forma esto permite que haya un aumento progresivo de la poscarga del ventrículo derecho. Estos dos mecanismos, vasodilatadores y vasoconstrictores, ¿sí? Tienen gran relevancia. Por un lado, se van a activar dentro de los vasodilatadores las prostaglandinas, el óxido nítrico y péptidos que generalmente se generan a nivel de las aurículas de las válvulas cardíacas. Y por la otra vía los vasoconstrictores. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta estas dos vías? Porque asimismo se van a actuar o van a interferir en el manejo farmacológico que vamos a ver a través de tres vías diferentes. Entonces es importante que las tengamos siempre presentes. A nivel de los vasodilatadores, la activación de prostaglandinas, óxido nítrico y péptido natriurético, y a nivel de los vasoconstrictores, el tromboxano, la endotelina y la serotonina. A partir de ahí empieza a haber un desequilibrio importante entre estos dos mecanismos fisiopatológicos que se han identificado. Y a partir de ahí, generalmente, cuando hay aumento de estos mecanismos proinflamatorios, se genera una competencia y un desbalance endotelial. Generalmente va a ocasionar vasoconstricción por aumento, generalmente, del óxido nítrico, ¿sí? Que va a ocasionar generalmente vasodilatación y por el otro lado la activación de esos factores como el tromboxano que van a limitar ese flujo. Entonces hay un desbalance. Todos esos cambios a nivel de la endotelina van a liberar esos mecanismos proinflamatorios que nosotros estamos mirando aquí. Y a partir de ahí, de alguna forma, todos estos mecanismos proinflamatorios, ¿sí? Van a generar vasoconstricción periférica, se van a activar diferentes receptores y dentro de esos receptores también van a intervenir directamente en la activación de óxido nítrico. Y ese óxido nítrico va a ocasionar o va a inhibir la fosfoliesterasa. Y dentro de esos también encontramos que de alguna forma
esos mecanismos proinflamatorios pueden generar una baja correlación entre la extensión de la obstrucción central y el grado de la hipertensión pulmonar. Podemos evidenciar que hay redistribución del flujo vascular pulmonar después de diferentes tratamientos farmacológicos que se den a este tipo de pacientes y se van a activar diferentes vías como las del ácido araquidónico prostaglandinas que van a permitir la activación de esa cascada de inflamación. Generalmente cuando se activa ese proceso o ese desbalance entre vasoconstrictores y vasodilatadores, se permite el proceso de hipertensión pulmonar. Entonces encontramos que hay un aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Ese aumento de la poscarga del ventrículo derecho genera un aumento en el estrés de la pared del mismo y eso empieza a fibrosarse y el mismo ventrículo derecho empieza a remodelarse, ocasionando que haya una dilatación del ventrículo y una insuficiencia cardíaca derecha. Y de ahí que existe la falla cardíaca del lado derecho. De ahí que la mayoría de los pacientes con exacerbación clínica respiratoria, en donde no se haga una adecuada valoración física y no se evalúe y no se detecta a tiempo la causa filial de esa falla cardíaca del lado derecho, puede ser, uno, maltratada, subdiagnosticada y de ahí que nos lleve a, a determinar principalmente este tipo de anomalías en este tipo de pacientes. El incremento progresivo de esas resistencias vasculares pulmonares nos puede, a nivel hemodinámico, podemos encontrar pacientes con índices cardíacos normales, presión a nivel de la aurícula derecha normal, que haya de alguna forma presión pulmonar media mayor a 20 y que encontremos presiones arteriales pulmonares sistólicas por encima de los 40. El cuadro clínico de este tipo de pacientes puede ser fácilmente asintomático, aunque como les he dicho, puede permear en torno a la causa filial del origen de la hipertensión pulmonar. Y podemos encontrar pacientes con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, con síncope, con signos de congestión porque generalmente se ve afectado las cavidades del lado derecho. Entonces el paciente hace retención de líquidos, hace signos de falla cardíaca derecha y generalmente el paciente de este tipo de patología del grupo inicialmente 2 tiene clases funcionales realmente muy bajas. Una fase que puede cursar desde la fase asintomática, una fase que puede exacerbarse y de alguna forma puede llegar a una fase terminal de enfermedad cuando el paciente ya llega crónicamente y ya ha sido mal diagnosticado. Es importante tener en cuenta esta aclaración que nos hace la guía europea de cardiología y en ella se manifiesta que los principales síntomas para este tipo de pacientes pueden estar dados básicamente por estos. Y dentro de ellos encontramos la disnea, la fatiga, las palpitaciones, la hemoptisis, exacerbación inducida principalmente por la distensión abdominal y las náuseas. Acuérdense que este tipo de patologías genera congestión y generalmente hay congestión yugular, congestión hepática por disminución de la resistencia vascular a nivel del flujo hepático y esto genera congestión hepática y eso que hace que el paciente genere un comportamiento de ascitis y esto genera en el paciente esa sensación tanto de náusea, distensión abdominal como aumento o retención de líquido a nivel de edema vascular periférico. De igual manera también podemos encontrar el síncope. Entonces, de forma temprana podemos encontrar signos y síntomas que intervienen en falla cardíaca, ¿sí? Dentro de estos signos congestivos, signos tempranos o signos tardíos, ¿sí? Distensión abdominal, hepatomegalia, ascitis y edema periférico. O no podemos encontrar signos propiamente como el edema periférico, cianosis, patologías cardiovasculares, que haya S3 o S4 a nivel de la auscultación cardíaca y que permee de forma tardía otros signos y síntomas
como la cianosis periférica, como la temperatura o el llenado capilar, las extremidades frías y el llenado capilar prolongado, y que de alguna forma exacerben estos cuadros clínicos. Y a nivel no claros pulmonares, pues de alguna forma cianosis, debemos de hacer algunos diagnósticos diferenciales en torno al manejo de algunas otras patologías como disnea, bronquiectaxias, síndromes que pueden estar asociados a este tipo de pacientes, como la esclerodemia, el Raynaud o otro tipo de enfermedades reumatológicas que también pueden estar asociadas a este tipo de manifestaciones clínicas. ¿Por dónde comenzar el diagnóstico de nuestro paciente? Y ahí es una cosa o una tarea que debe jugar un papel muy importante el equipo multidisciplinario. Primero, hacer una historia clínica completa que incluya una anamnesis, un examen físico completo, descartar los diferenciales, y hay que hacer muy bien aquí cada uno de esos tipos de los diagnósticos diferenciales, determinar la probabilidad en cuanto a esclarecer propiamente el diagnóstico. Y aquí las dos principales pruebas claras o claves de este tipo de enfermedad. Por un lado, un ecocardiograma, y por el otro lado, el catéter de arteria pulmonar, que finalmente nos va a medir las presiones que hay dentro de las cavidades cardíacas para hacer un diagnóstico claro y oportuno. Y con eso hacemos una buena detección de la hipertensión pulmonar, tratamos la causa específica. Al identificar el origen de la enfermedad, determinamos la severidad y el pronóstico del paciente, y se da un manejo integral y evaluar la condición generalmente del ventrículo derecho para este tipo de pacientes. De ahí que al detectar la hipertensión pulmonar como primer paso, debemos de evaluar cuáles son esos posibles signos y síntomas de hipertensión pulmonar que ya los hemos visto. De forma temprana y de forma tardía, generalmente van a estar asociados a manifestaciones pulmonares y cardiovasculares. Y dentro de eso, el siguiente paso probablemente será evaluarlo mediante un electrocardiograma. El electrocardiograma juega un papel muy importante, así mismo como el eco transtorácico y una placa de rayos X. Dentro de esto es importante tener en cuenta que dentro del ecocardiograma, como primera tarea para ustedes, primer punto y primera tarea para ustedes sería determinar qué tipo de patologías o cómo serían esas características clínicas, cómo son esas características clínicas en un electrocardiograma si yo tuviese un paciente de hipertensión pulmonar. ¿Qué signos sugestivos podría encontrar en un electrocardiograma? Entonces, la tarea será investigar en un electrocardiograma cómo yo puedo identificar signos de hipertrofia ventricular de las cavidades de derecho. Entonces, ¿qué podría yo encontrar? Entonces, esa será la primera tarea que ustedes puedan desarrollar y que posteriormente pues, me deban de entregar. En un electrocardiograma, si yo sospecho o hay sospecha de un paciente con hipertensión pulmonar, ¿sí? ¿Qué signos debería estar yo atento? ¿Sí? En un ecocardiograma, que ya lo vamos a mirar, y posiblemente una placa de rayos X, que podría encontrar como esos signos y síntomas asociados a la valoración o a la interpretación de una placa de rayos X con este tipo de patologías. Dentro de esa segunda eslabón, ¿sí? El ecocardiograma, chicos, es tal vez la piedra angular dentro del manejo y el diagnóstico de este tipo de pacientes. Y de ahí que este tipo de diagnóstico se realice o se evalúen dos factores importantes dentro de esto. Como primera medida, vamos a evaluar la velocidad máxima de regurgitación, ¿sí? Y también vamos a evaluar la presión sistólica de la arteria pulmonar. Entonces, la presión sistólica de la arteria pulmonar yo la puedo evaluar mediante ecocardiografía, y también la puedo evaluar mediante un catéter de arteria pulmonar. Son dos valores importantes que yo tengo que evaluar dentro de esto. La velocidad máxima de regurgitación tricuspidia nos va a medir la probabilidad, ¿sí? Y dentro de esto, las guías hacen énfasis en que este tipo de pacientes deban tener un ecocardiograma para hacer ese diagnóstico claro y específico.
Cuando esa velocidad máxima de regurgitación tricuspidia es menor a 2.8 metros sobre superficie corporal o no es medible, existe baja probabilidad de que un paciente probablemente tenga hipertensión pulmonar. Pero si el paciente tiene una velocidad máxima de regurgitación tricuspidia entre 2.8 y 3.4, probablemente ese paciente tenga una probabilidad intermedia de que este paciente tenga algún grado de hipertensión pulmonar. Y si el paciente tiene esa velocidad máxima de regurgitación tricuspidia mayor a 3.4, probablemente tenga una alta probabilidad. Y dentro de esto tenemos que evaluar dos criterios ecocardiográficos propios para poder determinar. Por un lado, puede ser la presión sistólica arterial pulmonar o también puedo evaluarlo mediante la velocidad máxima de regurgitación. Y al tener estos dos signos, dos o más signos basados en ecocardiografía, podría suponer de que el paciente sí o sí tiene algún grado de hipertensión pulmonar. Pero ¿qué hacemos con este grupo? Generalmente cuando nos da probabilidad intermedia, pues tenemos que hacer un seguimiento a este tipo de pacientes. Si el paciente tiene una velocidad máxima de regurgitación de 3, si tiene características clínicas importantes que lo acompañen, pues debo de hacer una valoración mucho más profunda de este tipo de pacientes y tendré que hacer pruebas complementarias dentro de las cuales, por ejemplo, podría encontrar en el caso de que yo el paciente lo someta a un cateterismo a la arteria pulmonar, un test de vasorreactividad para ver si este es positivo, sí o no. Las guías europeas lo reafirman y dentro de esto volvemos a tener en cuenta que la velocidad máxima de regurgitación, según los valores ya establecidos y teniendo en cuenta que sí o sí el paciente tenga una velocidad máxima de regurgitación mayor a 3.4 para dar una alta probabilidad de que este tipo de pacientes tiene hipertensión pulmonar. ¿Cuáles son los criterios ecocardiográficos? Entonces, ese paciente que yo tengo una sospecha de una velocidad de regurgitación en 3, también lo puedo acompañar de estos. Yo puedo evaluar tanto los ventrículos, la arteria pulmonar y la vena cava inferior. Y a partir de ahí puedo determinar cómo es la relación entre el diámetro o la superficie, el diámetro entre el ventrículo del lado derecho y el izquierdo y esa relación, ¿sí? Si es mayor a 1, pues el paciente de alguna forma a nivel de los ventrículos podría ser que tiene un criterio probable para tener hipertensión pulmonar. Dentro de esos otros dos criterios también evaluamos el tiempo de aceleración del tracto de salida del ventrículo derecho y encontramos que si probablemente ese paciente tiene una velocidad del tracto que sea mayor, un tiempo de aceleración del tracto que sea mayor a 105 metros sobre segundo, encontramos que el paciente tendría otro criterio. Si el paciente tiene una velocidad de regurgitación pulmonar sistólica mayor a 2.2 metros sobre segundo, tendría otro criterio. Y si el diámetro de la arteria pulmonar fuese mayor a 25 milímetros, también tendríamos otro criterio ecocardiográfico para evaluar que ese paciente sume otro de los criterios para evaluar hipertensión pulmonar. Y dentro de eso también podemos encontrar el diámetro del ventrículo, que si es mayor o si es menor, podemos encontrar en este, por ejemplo, que haya un colapso y que este sí de alguna forma puede estar disminuido. Y el área de la aurícula derecha, si es mayor a 18 milímetros. De esto que es importante, que sepamos como las características, de que si bien evaluamos la velocidad de regurgitación tricuspidia o evaluamos la presión de cuña pulmonar, ¿sí? Existen otros criterios que usted los tenga en cuenta. Estos criterios de ecocardiografía se van a profundizar el próximo semestre a través del módulo cardiovascular de pruebas y valoraciones diagnósticas, en las cuales ahí está propiamente el capítulo. Por el momento, sepa usted de que existen estas pruebas, ¿sí? Esos criterios ecocardiográficos nos van a evaluar si hay disfunción del ventrículo derecho, que nos va a permitir evaluar si hay un aumento en la resistencia vascular periférica, si evidenciamos aumento en el flujo
o aumento de la presión venosa. Y de ahí es importante que nosotros tengamos en cuenta, las guías europeas hace más o menos ya casi 10 años han evaluado o habían evaluado que el diagnóstico para dar un consenso claro en cuanto a hipertensión pulmonar estaba definido por una presión media mayor a 25 milímetros de mercurio. Sin embargo, hemos desarrollado o hemos encontrado que este tipo de pacientes con diferentes estudios, ya ensayos clínicos de corte prospectivo, han evaluado que el valor para este tipo de pacientes, después de ese consenso de NISA, por las características clínicas, por la sintomatología y todos otros criterios, encontramos que el rango o el estándar global para manejar hipertensión pulmonar va a ser una media mayor a 20 milímetros de mercurio. Y dentro de esos, pues encontramos los valores que ya habíamos mencionado previamente y que nos permite evaluar probablemente cuál es el origen. Si encontramos una hipertensión precapilar, postcapilar, una hipertensión que sea pre y postcapilar. Y de acuerdo a esto, pues finalmente daremos la confirmación diagnóstica, ¿sí? ¿Y por qué es importante evaluar esto? Porque el cateterismo cardíaco derecho, de alguna forma, nos representa o nos da esa parte de confirmación para este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, este tipo de procedimiento también es importante porque generalmente en pacientes del grupo 1 y principalmente por características idiopáticas, hereditarias o porque está asociada a drogas, se hace ese test de vasorreactividad, en el cual este test se realiza con 3 medicamentos específicos que pueden ser óxido nítrico, hilopros o el epoprostenol, en donde encontramos de que si hay una caída de más o menos 10 de presión arterial media o si cae la presión arterial, la presión arterial pulmonar menor a 40, de alguna forma se da un test de vasorreactividad positivo y generalmente en el grupo 1 se da manejo con calcio antagonistas. Entonces, de ahí es importante evaluar que este tipo de confirmación diagnóstica puede estar estimada mediante este diagnóstico. La clasificación, como ya la hemos visto, integra 5 grupos importantes y después de cada uno de ellos pues existe la sintomatología. Entonces, detectar la hipertensión pulmonar a través de signos clínicos, síntomas como la disnea de esfuerzo, la disnea en reposo, el síncope, el dolor torácico y el edema juegan un papel muy importante, pero a la vez signos como la dificultad respiratoria o el S2 reforzado o la falla derecha que también juegan un papel muy importante. Pero como les he dicho, el ecocardiograma y el cateterismo cardíaco juegan un papel muy importante. Y de resto, según la etiología, vamos a encontrar pues obviamente más signos y síntomas asociados a esto. La clasificación, y aquí es una de las variantes importantes que hay que tener en cuenta, la clasificación mundial de la salud integra hipertensión pulmonar solamente en estos 4 grupos. El último grupo que puede estar identificado sea básicamente porque hay alteraciones hematológicas o enfermedades granulomatosas mediastinales o fibrosantes y que de alguna forma pueden estar involucradas dentro del grupo 1 para este tipo de clasificación. Dentro de la hipertensión pulmonar del grado 1, en donde encontramos que generalmente este tipo se da por patologías como de origen hereditario, idiopático, esclerodermia, esquizoides, ¿sí? Encontramos que básicamente se ve alterado 3 factores importantes como son la hiperplasia a nivel de la media, la íntima se ve en el proceso fisiopatológico interviene la liberación de esos mediadores vasoconstrictores y vasodilatadores que finalmente van a ocasionar o van a hacer una restricción del flujo.
pero que dentro de esto se activan estos tres mediadores importantes que intervienen específicamente cuando miremos la parte del tratamiento, que son la activación endotelial, la activación básicamente de las prostaciclinas y de otros agentes estimulantes que intervienen en este tipo de agentes, ¿sí? ¿Qué va a ocasionar esto? Pues daño al nivel del tejido conectivo a nivel de la íntima, va a ocasionar liberaciones de factores proinflamatorios, prostaglandinas y que ahí intervienen en el proceso o en la proliferación y la vasoconstricción, en la remodelación de las paredes de las arterias. A nivel de la hipertensión pulmonar del grupo 2, específicamente tenemos que hay daño o podemos encontrar este tipo de patologías a nivel cardíaco generalmente que pueden ser básicamente por daño a nivel de las cavidades del lado izquierdo del corazón, que generalmente encontramos daño o podemos encontrar pacientes con fracción de eyección preservada, con FEBI preservada mayor a casi 50, con signos y síntomas claros de hipertensión pulmonar, daño a nivel de las válvulas, generalmente aórtica o mitral, generalmente del lado izquierdo del corazón, y que esto pues generalmente nos puede ocasionar aumento de la presión, congestión a nivel de las cavidades del lado derecho del corazón, por flujos retrógrados a nivel de las cavidades izquierdas y que generalmente pues de alguna forma podamos encontrar procesos de bajo gasto. A nivel de la hipertensión pulmonar del grupo 3, podemos encontrar que este tipo de enfermedades generalmente se van a dar por daño o remodelación o procesos a nivel de los sacos alveolares y que generalmente terminan en enfisema, en fibrosis o generalmente en daño o obstrucción de flujo a nivel vascular. Y que de alguna forma aquí también se tienen que hacer medios o pruebas de diagnóstico complementarios en las cuales nosotros podamos de alguna forma determinar si existen esos patrones restrictivos o obstructivos por limitación ya sea del flujo arterial o por daño específicamente a nivel de las paredes de los sacos alveolares. Entonces aquí la prueba o la función gol estándar también será la espirometría, pruebas complementarias tales como la toma de gases arteriales para evaluar tanto la tasa metabólica como la oxigenación del paciente. Y las enfermedades del grupo 4 y 5 están asociadas generalmente, la grupo 4 recordemos que generalmente está asociada a factores como de tipo obstructivo, entonces encontramos factores como el tromboembolismo pulmonar, sí, o factores restrictivos como tumores que pueden estar alojados a nivel de este tipo de vasos y que pueden generar restricción de flujo a nivel de este. Y dentro del grupo 5 encontramos principalmente factores asociados, no asociados a otro tipo de causas, como procesos, desórdenes metabólicos, enfermedades hematológicas que pueden estar asociados a esto o desórdenes sistémicos que también pueden estar asociados a este tipo de enfermedades y que pueden ocasionar generalmente fibrosis a nivel del tejido conectivo distal de las paredes de los sacos alveolares y de los bronquios. Como lo hemos visto y como lo han mirado, cada uno de estos factores interviene en en esa, eh, en ese proceso del tratamiento. Entonces, para eso es muy importante tener en cuenta cada uno de los factores que nosotros hemos ido desarrollando a lo largo de esta sesión, en la cual hemos visto cómo el desarrollo de esta enfermedad es plurietiológica, que existen tres vías claras que ya las vamos a ver y de acuerdo a eso se han ido implementando diferentes medicamentos. El epoprostenol no es un medicamento nuevo, sin embargo, la terapia farmacológica ha estado orientada a darse una terapia, no solamente una monoterapia, por la causa específica de la enfermedad. Entonces, se ha tratado de dar medicamentos que integren más de una terapia. El manejo de la hipertensión pulmonar se va a dar de acuerdo a la etiología, se tiene en cuenta la prevención, el manejo de base, se debe dar oxígeno, se debe promover el ejercicio en el paciente, diuréticos, vacunación y la anticoagulación juegan un papel muy importante. El manejo va a estar dirigido
en el manejo específico de agonistas de las prostaciclinas, agonistas de los receptores de la endotelina o potencializadores del óxido nítrico o del GMP cíclico. Y de acuerdo a esto tenemos estas tres vías que son la fase de la endotelina, en donde encontramos que diferentes mecanismos van a aumentar el proceso de vasoconstricción o de proliferación o la vasodilatación. Entonces ahí encontramos esta primera causa, esos mediadores proinflamatorios entre la vasoconstricción y la vasodilatación. Para inhibir la vasoconstricción existe el medicamento que es el ambicentrán. Para inhibir o contrarrestar la vasodilatación encontramos el bosentan. Y de alguna forma, cuando hay disfunción endotelial, encontramos este tipo de medicamentos como el epoprostenil o el hilopros, que de alguna manera generan un proceso de vasodilatación periférica, activando las cadenas del AMP cíclico y de la ciclooxigenasa, que nos permiten de alguna forma generar un proceso de vasodilatación. Y la cascada de la activación, cuando hay disminución del óxido nítrico, encontramos una vía que nos va a ocasionar también de alguna forma podemos encontrar la vasodilatación a través del río Siguat o del GMP cíclico, el sildenafil o el tadalafil. Entonces, esos son de alguna forma las tres vías farmacológicas, porque se ha logrado identificar que son estos tres mecanismos fisiopatológicos que existen en este proceso. Entonces, de alguna forma, el medicamento farmacológico está orientado básicamente a estas tres vías eh, del tratamiento farmacológico. Por un lado, los antagonistas, ¿sí?, de la endotelina, ambicentrán y bosentan. Por el otro lado, los estimulantes de la aguanaliciclasa, como el riociguat, ¿sí?, estimulantes de la aguanaliciclasa, o los inhibidores de la fosfoliesterasa 3, como el sildenafil o el taldalafilo, y los agentes estimulantes del ácido araquidónico, los inhibidores del ácido araquidónico, que van a inhibir la adenociclasa, como el epoprostenol, el treprostinil o el hilopros. El manejo para la hipertensión pulmonar está abajo por el manejo de los calciantagonistas. Ya habíamos dicho que es un uso limitado y se da específicamente cuando el test de vasorreactividad es positivo, generalmente en clase funcional 1 y 2, y que ahí en los medicamentos ideales para este tipo de pacientes, el manejo que vamos a encontrar es el nifedipino o el diltiazem. Dentro de los agonistas de la prostaciclina encontramos el epoprostenol como primera línea, ¿sí?, el teprostinil y el hilopros. Y la segunda tarea que ustedes van a tener en cuenta es que van a realizar una tabla, y en esa tabla van a mirar cuáles son los medicamentos, cómo se clasifican, cuáles son las consideraciones o los cuidados de enfermería a tener en cuenta, pero específicamente de uno de ellos, del epoprostenol. Vamos a evaluar cuáles son los cuidados de enfermería en torno a este manejo, ¿sí? Van a profundizar un poco más sobre su fisiopatología, cómo es su mecanismo de acción, cómo es su mecanismo de acción de ese medicamento del epoprostenol, cómo funciona, cómo actúa, cuáles son los cuidados de enfermería, cómo un profesional de enfermería debe hacer la titulación en torno a este medicamento. En cuanto a los inhibidores de la endotelina, encontramos dos que pueden ser selectivo o no selectivo, el ambicentrán o el bosentrán, generalmente en grupos 2 y 4, y los potencializadores del óxido nítrico o de la ciclooxigenasa, como los inhibidores de la fosfoliesterasa 5, sildenafil o el tadalafilo, los estimulantes de la aguanaliciclasa, como el riociguat. Es importante evaluar el perfil de riesgo de este tipo de pacientes. Y para eso ya hemos visto que hay una serie de pasos. Primero, evaluar los signos y síntomas que puedan tener este tipo de pacientes. Como segunda medida, evaluar de forma temprana cómo son las características clínicas de este tipo de pacientes a través de pruebas complementarias como el ecocardiograma. Evaluarlos mediante una prueba de vasoreactividad, una prueba vasodilatadora
a través de tres agentes específicos que son el óxido nítrico, el hidropros y el epoprostenol. Y de ahí evaluar si existe caída o no de la presión de la arteria pulmonar o de la presión arterial media. De igual manera, es importante clasificar el riesgo bajo o intermedio y de ahí evaluar cómo estaría encaminada la terapia, si es con una monoterapia, biterapia o con con epoprostenol. Se ha demostrado que la monoterapia en los pacientes genera mayor mortalidad, mayores reingresos hospitalarios. De ahí que este tipo de pacientes generalmente ustedes los van a encontrar con monoterapia, ¿sí? De acuerdo a la clasificación que se les brinda. Es importante para esto, como usted como profesional de enfermería en el manejo de la unidad de cuidado intensivo, como meta principal, que debe optimizar la precarga del ventrículo derecho y evaluar cómo están esas funciones del ventrículo derecho del corazón. Y para eso, una de las principales características clínicas que usted debería tener en cuenta dentro de la unidad sería optimizar la hemodinamia para mejorar la perfusión coronaria, mantener presiones mayores a 65 y evaluar si el paciente requiere drogas inotrópicas como la dobutamina, el levosimendan o el milrinone. Administrar vasodilatadores pulmonares y dentro de esto encontramos la nitroglicerina, el óxido nítrico inhalado o la enosina. O en algunos de los casos hay artículos que han demostrado la evidencia del milrinone inhalado. Se da analgesia en este tipo de pacientes, sentirse con hipoxia, sentirse con esa sensación de ahogo, genera en el paciente algo de ansiedad y de ahí que este tipo de pacientes requieran manejo con morfina, fentanilo, midazolam, dado el caso. Y si este tipo de pacientes generalmente pueden llegar a una fase de falla respiratoria, encontrar que este tipo de pacientes requieren soporte ventilatorio adecuado a través de un volumen tibial de oxígeno, pero no es recomendable evaluar PIB elevada en este tipo de pacientes, porque aumentamos la resistencia vascular periférica y exacerbamos esa carga a nivel del ventrículo derecho por la interacción que puede generar este entre corazón y pulmón. Dentro de esto, también tenemos que asegurar la adecuada conducción auriculoventricular y es importante evaluar principalmente cuando tenemos agentes iniotrópicos como la dobutamina o el milrinone, qué alteraciones a nivel de la conducción cardíaca podemos encontrar. Corregir la hipotermia, la hipoxemia, la hipercapnia y la acidosis en este tipo de pacientes que también podemos encontrar. Mantener presión, perfusión sistémica adecuada. Y ahí es importante el manejo que usted tenga en cuenta en cuanto al manejo de medicamentos vasoactivos y optimizar la fluidoterapia en este tipo de pacientes de forma cuidadosa. Como segunda tarea ya habíamos dicho el manejo específico del epoprostenol, que es un medicamento muy utilizado dentro de las unidades de cuidados intensivo y especialmente en este tipo de pacientes eh, juegan un papel muy importante. Este tipo de medicamentos pertenece a un grupo de vasodilatadores e inhibidores de la agregación plaquetaria, o sea que tiene dos mecanismos de acción. Este medicamento es una prostaglandina natural que es producida por la capa íntima de los vasos sanguíneos y es, como lo dije, un inhibidor de la agregación plaquetaria y un potente vasodilatador. Este medicamento está indicado específicamente para este tipo de patologías en pacientes con clases funcionales realmente avanzadas, 3 y 4, y que su único fin, de alguna forma, es mejorar la capacidad de esfuerzo y mejorar la funcionalidad del paciente. ¿Mm? Requiere de alguna forma algún tipo de cuidados. ¿Mm? Y usted, de alguna forma, debe conocer cuál es el mecanismo de acción de este tipo de medicamentos, ¿sí?
eh, produce una estimulación de la adenociclasa y de alguna forma también aumenta los niveles intracelulares de monofosfato. Su uso clínico de alguna forma se ha involucrado hace más de 22 años. Sin embargo, se ha utilizado básicamente desde hace casi 10 años. Ha sido pues avalado y seguro. ¿Mm? Generalmente se usa en pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, originada o que cause daño a nivel del tejido conectivo y hereditario, y en otro tipo de enfermedades en donde los pacientes tengan enfermedades reumatológicas como el lupus, cardiopatías congénitas, también de alguna forma se ha utilizado. Es importante iniciar este medicamento entre 2 nanogramos kilogramo minuto y aumentar cada 4 horas según tolerancia del paciente. Genera reacciones adversas muy importantes como la cefalea, el dolor mandibular, abdominal, la diarrea y el rubor facial. Y la meta es que este tipo de pacientes lleguen a 32, a 34, 36 nanogramos kilogramo de tiempo de 3 a 6 meses. Es importante realizar un seguimiento de este tipo de medicamentos con pruebas, marcadores bioquímicos a nivel que nos midan la función cardiovascular, como el péptido natriurético, el ácido láctico inicial, y se deben hacer pruebas a través de un cateterismo cardíaco derecho y mirar probablemente o evaluar un test de caminata en este tipo de pacientes. Otra de las cosas que nosotros debemos de manejar en este tipo de pacientes es el manejo del óxido nítrico, que es muy común generalmente mirarlo en este tipo de pacientes, generalmente en fases avanzadas de la enfermedad y que seguramente vamos a profundizar con ellos en la práctica a través de o en otro tipo de procedimientos. Cabe recordar que en enfermedades específicamente del grupo 4, tromboembólicas, la alternativa de tratamiento quirúrgico existen dos. Una, la tromboendarectomía pulmonar, ¿sí? O dos, la colocación a nivel distal de stents, o se haga una angioplasia en este tipo de pacientes. La mayoría de este tipo de pacientes, generalmente del grupo 4, es muy refractaria al tratamiento y requiere de alguna forma en fases avanzadas, cuando el paciente está en un periodo de exacerbación pulmonar, eh, este tipo de terapias, ¿sí? ¿Cuándo utilizar óxido nítrico? Principalmente cuando la presión pulmonar media sea mayor a 20, cuando la presión de cuña pulmonar sea menor de 15 y cuando de alguna forma el índice cardíaco sea menor de 2 y de alguna forma cuando ese índice de resistencia vascular periférica nos dé 8 unidades WOPS. Y hay que hacer una fórmula para calcularlo en unidades WOPS, porque recuerden que generalmente ese índice de resistencia vascular periférica se encuentra o no lo da a través de las DINAs. Si encontramos un paciente con PS elevada, el óxido nítrico está indicado y generalmente encontramos una disfunción o una dilatación del ventrículo derecho por ecocardiograma o incremento en la insuficiencia tricuspida, también podemos utilizar este medicamento. ¿Cómo se inicia? Entonces, iniciar el óxido nítrico generalmente a 40 partes por millón, 30 minutos, se puede elevar a 50 partes por millón por minuto y evaluar muy de la mano de la cabecera del paciente los monitores para evaluar cambios hemodinámicos clínicos como taquicardia, hipotensión o hipoxemia refractaria. Lo normal encontrar es una clínica de este paciente que esté taquicárdico, que esté hipotenso seguramente y que también podamos encontrarlo hipotenso y desaturado. Si usted inicia el óxido nítrico entre 40 partes por millón, lo ideal es que al minuto, más o menos, usted vea este tipo de pacientes de alguna forma con algún incremento progresivo, con una disminución progresiva de las resistencias vasculares y que de alguna forma mejore la hemodinamia de este tipo de pacientes. Primero,
Si no hay mejoría en el índice de resistencia vascular periférica, si no hay incremento en el índice de resistencia vascular periférica, evalúe de forma concisa y a la pie del cabecera del paciente si eso se debe reflejado en la parte hemodinámica del paciente. Si no hay mejoría, hay que destetar el óxido nítrico a la vez. Si hay mejoría significativa, hay que mantener esos niveles de óxido nítrico en los que está, ¿sí? Y evaluar las características clínicas y hemodinámicas del paciente. Después de 6 horas, si el paciente está estable, comienza a destetar el óxido nítrico. Y de aquí queda algo que usted que se lleve. Esta terapia no es definitiva. Esta terapia no se puede utilizar por más de 72 horas. Entonces, ¿cómo evaluamos si el paciente está estable? De alguna forma, una de las características clínicas muy importante es el manejo de la parte hemodinámica en este tipo de paciente. ¿Sí? Evalúe, mejora la saturación, tome unos gases arteriales antes y después, incrementa la PO2, disminuye la PCO2, mejora la relación de oxigenación. Hay que evaluarlo objetivamente. Entonces, 3 cosas importantes que hay que evaluar. La parte hemodinámica del paciente, hay que evaluar de alguna forma también la parte de oxigenación del paciente. Y de ahí que es importante que se tenga en cuenta que hay que hacerlo en la cabeza del paciente. Porque si es refractaria a la terapia, evaluamos y decimos que ya no sirve y ya no se utiliza y que de alguna forma se debería de quitar esta terapia. ¿Mm? Este tipo de medicamento no se puede dejar mucho tiempo porque también produce óxido nitroso y esto pues es una sustancia que es perjudicial para el resto del cuerpo. Hay que evaluar si hay caída de la presión arterial media, si hay caída del gasto cardíaco, si hay aumento en los índices de resistencia vascular periférica y si de alguna forma este tipo de pacientes pues mejora o no con los niveles de oxigenación. Evaluar si la PAFI es menor a 150, si la presión de cuña es menor a 18 y evaluar también los parámetros ventilatorios mínimos o máximos de la presión control. Utilizar estrategias de ventilación protectora. Ya sabemos que hay que evaluar un volumen corriente en el paciente entre 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso. La FiO2 inicialmente se debe evaluar la más baja para asegurar una PO2 mayor a 60. Se deben obtener gases arteriales basales en sangre, ¿sí? Esperar 30 minutos y tomar una nueva muestra de sangre y ver si hay un cambio o no en la oxigenación significativa y si es óptima o no. Los planes de cuidado están orientados, y como ya lo miramos, a la actividad y reposo. Entonces encontramos que hay un patrón respiratorio ineficaz y las intervenciones dentro de cada uno de estos van a estar orientadas a que haya un patrón respiratorio ineficaz, encontramos que hay un deterioro de intercambio de gases y que haya una limpieza ineficaz de las vías aéreas y un deterioro de la ventilación espontánea. También encontramos la disminución del gasto cardíaco, la cual va a estar orientada principalmente por la alteración generalmente de las cavidades derecho, pero eso repercute también en las cavidades del lado izquierdo del corazón y encontramos que pueden estar orientadas hacia el riesgo de perfusión gastrointestinal, renal, tisular o hasta cerebral. Entonces es importante evaluar y que las acciones de cuidado vayan encaminadas a cada una de ellas. En cuanto a la monitorización hemodinámica, es muy importante tener en cuenta el monitoreo, la valoración de las funciones vitales avanzadas a través de un catéter de arteria pulmonar, gasto cardíaco, índice cardíaco y preparación de cada uno de los instrumentos que nosotros vayamos a utilizar y que nos den estas medidas para evaluarlo objetivamente. La valoración y la auscultación de ambos campos pulmonares y control de KG y cada 24 horas según lo requiera pues para detectar algún signo de hipertrofia y sobrecarga del ventrículo del lado derecho. Es importante optimizar la fluidoterapia, optimizar la precarga, valorar objetivamente cómo están las cuñas y la PVC, mantener una PVC no mayor a 10 milímetros de mercurio sería el reto en este tipo de pacientes y en algún tipo de patologías. Es claro este indicio de PVC indirecta que nos indica congestión pulmonar, que nos indica congestión hepática y que de alguna forma podemos intervenir en este tipo de acciones.
minimizar la poscarga y evaluar el uso objetivo de cualquier agente inotrópico, vasodilatador o vasoactivo. En cuanto a esto, la actividad y el reposo juega un papel muy importante. La intolerancia a la actividad física, el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, pues también juegan un papel muy importante en este tipo de pacientes. En resumen, ¿qué nos llevamos? Que uno de cada casi 10.000 habitantes tiene este tipo de enfermedad. Es una enfermedad muy que aún se sigue estudiando, que se ha clasificado por grupos y que ahí juega un papel muy importante, que generalmente genera sobredistensión de las cavidades del lado derecho del corazón, que tenemos dos opciones para evaluarla, precapilar y postcapilar o una mixta, que de alguna forma los goles estándar del tratamiento, del diagnóstico principal van a ser un ecocardiograma, un cateterismo cardíaco del lado derecho, pero sin nunca olvidarnos de la parte clínica del paciente, signos y síntomas de la parte clínica del paciente, que encontramos cinco tipos de clasificaciones: una idiopática, que va a estar dada principalmente de origen precapilar, que puede estar asociada a diferentes condiciones, idiopática o hereditaria; la asociada postcapilar, que básicamente va a estar dada principalmente por daño a nivel de las cavidades izquierdas del corazón; la tipo 3, que enfermedades pulmonares de tipo obstructivo restrictivo; la tipo 4, que va a estar dada por un patrón generalmente obstructivo, generalmente por tromboembolismo pulmonar; o la tipo 5, porque pueden haber diferentes causas, por diferentes causas hematológicas o desórdenes sistémicos alterados. Que la tipo 2 y la tipo 3 son las más comunes, que la 1 y la 5 son las más raras, pero que sí son de alguna forma frecuentes dentro de la enfermedad. Y asociadas a la tipo 1, pues van a ir dándose el diferente tipo de manejo que puede estar asociado. Generalmente para la tipo 1 existen generalmente en este tipo de enfermedades donde se dan los calcio antagonistas, pero si la enfermedad avanza, pues generalmente este tipo de pacientes se someten a un protocolo de trasplante pulmonar. En cuanto a la tipo 3, generalmente va a estar dado básicamente el tratamiento por disminuir esa sobredistensión y esa esa poscarga del ventrículo derecho, disminuir eso y mejorarlo con factores como el milrinón. Para la tipo 3 vamos a optimizar el flujo y vamos a mejorar la capacidad de oxigenación a nivel de este. Y para la tipo 4, diferentes intervenciones, dentro de los cuales generalmente encontramos la tromboendarectomía pulmonar. Y para la tipo 5, diferentes drogas que también van a estar afiliadas a este tipo de enfermedad. Mensajes para llevar a tu práctica diaria y a tu práctica clínica, que es que la supervivencia de los pacientes con hipertensión pulmonar no tratada se encuentra a los 2 años de la aparición de los síntomas. Se encuentran pacientes en fase tardía de la enfermedad, y que es claro que un diagnóstico oportuno, una clasificación correcta y un tratamiento adecuado cambian la vida de su paciente. Por eso hay que intervenir de forma temprana, identificar los síntomas, y que el tratamiento y las intervenciones de enfermería que usted realice van a estar encaminadas al grupo de hipertensión pulmonar que usted tenga en ese momento, y que de alguna forma hay que conocer muy bien cuáles son la farmacología y el manejo de este tipo de pacientes. Muchas gracias.